Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Gudelo, estudiante de la Facultad de Finanzas de la Universidad Externado de Colombia. En estos momentos me encuentro con uno de mis compañeros, Diego Alejandro, estudiante de la misma facultad y de la misma universidad. Estamos aquí con el fin de compartir ideas y dar nuestras opiniones sobre las diferencias que encontramos entre Siria y Colombia respecto al conflicto armado que han vivido estos dos países. Así que hola Diego, ¿cómo estás? Hola Dani, gracias por tenerme en cuenta para este cruce de ideas. Pues de hecho, Medio Oriente es una región con muchos temas detrás y conocerlos todos de pronto es complejo, pero bueno, espero ayudarte de la mejor forma. Tranquilo Diego, acá lo importante es conocer tu opinión y, como te dije, compartir ideas. Así que demos inicio. ¿Sabías tú que Siria está cumpliendo 10 años de estar inmersa en un conflicto que ha dejado la mayor crisis mundial de carácter humanitario en las últimas décadas? Pues según las estadísticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, se tienen aproximadamente 13 millones de migrantes, entre ellos refugiados sirios alrededor del mundo y desplazados internos. Por otro lado, según el Observatorio de Siria para los Derechos Humanos, se tiene un registro hasta 2018 de alrededor de 600.000 muertes, mientras que en Colombia, con 53 años de guerra, tenemos una cifra de 200.000 muertos y 6 millones de desplazados de las zonas rurales a las zonas urbanas. Bueno, pues de hecho sí dimensionaba la grandeza del conflicto sirio, pero pues no tenía esas cifras tan precisas. De pronto las de Colombia sí un poco más, pero pues básicamente estas demuestran eh, lo mucho que esa guerra ha sido y lo devastadora que ha sido. Eh, Ahí de pronto como punto de partida, tú me corregirás, recuerdo que pues en el caso de Siria inició con la primavera árabe, en el cual se apoyó pues la manifestación en pro de la democracia, pero pues como todo régimen autoritario y dictador, la respuesta del gobierno de turno fue reprimir a la población y creo que esto lo digo porque ahí encuentro un elemento diferenciador entre Siria y Colombia, si hablamos de Colombia solo en el conflicto de las FARC, ¿no? Porque pues Siria es una dictadura, incluso como tú lo decías, uno de los países más autoritarios del mundo árabe, y una república también hereditaria, porque pues Bashar al-Assad asumió el poder desde el año 2000, si no estoy mal, cuando sucedió a su padre, que de por sí ya también tenía como 30 años en el poder, ¿no? Mientras que en Colombia, pues esto no ha sucedido y en términos generales, o hasta hace poco veníamos siendo una democracia muy estable. Entonces no es lo mismo, pues, una guerra civil en Colombia que, como en el caso de Siria, llegar y levantarse contra un dictador, ya que pues la legitimidad que tienen aquellos que se levantan contra la democracia, pues no es la misma de la que gozan aquellos que se levantan en contra de una dictadura, porque pues eso ahí tiene unas consecuencias muy distintas y siendo pues la población civil la más afectada, como tú ya lo venías diciendo. Pues sí, Diego, estoy de acuerdo contigo. Además, acá entran otros factores muy importantes y es el número de actores involucrados y el origen de cada conflicto. Como bien sabemos, las partes que tuvieron lugar en el conflicto colombiano son el Estado colombiano, valga la redundancia, y diferentes grupos armados como las FARC, el ELN y el EPL, grupos que podemos decir que nacieron en un inicio pues con fines sociales, como la lucha contra la desigual repartición de la tierra y la falta de espacio para la participación política. Aunque encontremos que al pasar los años, pues esta lucha se transformó en organizaciones criminales, ya dispuestas a involucrarse en el narcotráfico y el terrorismo. Ahora, en cuanto al caso sirio, se trata ya de un conflicto, lo podemos denominar como un conflicto multidimensional, ya que este inició como una manifestación en pro de la democracia, pero también hemos visto que ha tenido un carácter étnico, ya que involucra a la población kurda, religioso, porque eh, hay enfrentamientos o se involucra los sunitas con los chiitas de carácter regional, porque hay potencias involucradas hasta el cuello, como lo son principalmente Turquía, Israel e Irán, y de carácter global por las potencias que tomaron partido en la guerra, como lo son Estados Unidos y Rusia. Además del involucramiento de grupos radicales extremistas como el Estado Islámico y Al-Qaeda.
Sí, o sea, claro, de hecho la lucha armada como método creo que sí vendría siendo una similitud entre estos dos conflictos o entre estos dos territorios, pero de ahí también subyace otra diferencia. O sea, si bien la lucha armada ha sido, puede ser un punto en común, el punto diferenciador es lo que se ha querido lograr con esa lucha armada. ¿Por qué? Pues en Siria no hay posibilidades de negociar, creo yo, pues con tantos actores como tú mencionas, y cada actor a su vez teniendo pues su propio objetivo, dificulta el hecho de poder crear herramientas pacificadoras como lo es por ejemplo la creación de una mesa de negociación que sea incluyente, cosa que sí logramos en Colombia, después de muchos años, pero aquí sí se logró, pero allá teniendo tantos actores y con tanto conflicto de interés, siento que es un punto diferenciador importante. Exacto, pues en la mayoría de los gobiernos colombianos eh, siempre existió esa voluntad de negociación con los grupos armados, mientras que en Siria, si bien en un principio se hizo el intento, después se hizo muy difícil colocar de acuerdo tantas cabezas coloquialmente hablando. Lo anterior, digamos que refleja que en Siria no hay posibilidades de negociar, como tú lo mencionaste, ya que cada parte involucrada pues lucha por sus intereses y han hecho de Siria prácticamente un campo de batalla. Turquía invadió parte de Siria, parte de la región kurda. Los iraníes pues, no se van a ir tan fácilmente de Siria y pues Israel va a estar ahí atacándolos todo el tiempo. Assad, por su parte, controla muy poco porque las fuerzas árabes con los kurdos pues apoyados por Estados Unidos, controla aproximadamente un tercio del territorio sirio. Y estas son básicamente las razones que han impedido que 10 años después no tengamos indicios de la terminación de esta guerra civil, como sí lo logramos acá en Colombia. Así Así es. que muchas gracias por tu tiempo, Diego, y por compartir tus conocimientos con la clase de Medio Oriente. Con gusto, Dani, espero que haya sido de mucha ayuda.